Bueno, y para variar tenemos que hablar de la camarilla y de una nueva logia. Una logia que sí se las trajo ampliamente en lo que es Italia, que tuvo consecuencias casi hasta el día de hoy, que actúa hasta hace poco, cuyos miembros muchos todavía están vivos, y que la verdad que fue una de las páginas negras de la historia de Italia. Estamos hablando de la P2, la Propaganda 2. Ese es el nombre de la logia, una logia que surge de la Gran Oriente de Italia. Y entonces, bueno, vamos a ver en qué consistía esta logia, qué pretendía, quiénes estaban dentro. Y vamos a hablar muchas veces de esta logia porque tiene ramificaciones en todo el mundo y en todo el mundo ha hecho desastres. La logia masónica Propaganda 2, o simplemente llamada P2 en italiano, era una logia masónica adherida al Gran Oriente de Italia. La logia dependía directamente del Gran Maestre de la Orden hasta el advenimiento de Licio Gelli, nombrado Venerable Maestro en 1975 y luego oficialmente jefe de la logia. Gelli fue iniciado en la masonería en 1963 en la logia Gian Domenico Romagnosi en Roma. Luego fue maestre en la logia Hod por el venerable maestro Alberto Ascarelli, donde comenzó a incluir numerosas personalidades destacadas, despertando el agradecimiento del venerable maestro de esta logia. Entonces el ascenso de Gelli a la masonería fue rápido y vertical. Ahora bien, esta logia no fue fundada por Gelli. La logia tiene orígenes mucho más antiguos que se remontan obviamente antes del nacimiento de Gelli. Fue fundada en el año 1877 con el nombre de Propaganda Masónica y su principal característica fue la de garantizar una adecuada cobertura y secreto a los iniciados más importantes, tanto dentro como fuera de la organización masónica. La logia fue abolida en el año 1925, cuando Mussolini disolvió todas las logias masónicas. Después de la guerra, cuando se reanudaron todas las actividades masónicas y por lo tanto también las de la logia, el gran maestre Ugo Lenzi reconstituyó la logia Propaganda, que tomó el nombre de Propaganda 2 o P2 por razones de numeración de las logias italianas impuestas por las necesidades organizativas. Así que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando tenemos esta reorganización que además contó con la ayuda de la masonería estadounidense, transfiriendo a los masones más destacados o los que debían permanecer cubiertos. Es decir, después de la liberación, cuando entran los norteamericanos a Italia, también entran, digamos, en las logias y ayudan a su reconstitución luego de haber sido abolidas durante el tiempo en que duró Mussolini en el poder. En diciembre del año 65, el gran maestre asistente Roberto Ascarelli presenta al aprendiz Licio Gelli al gran maestre Gamberini, lo que inmediatamente lo eleva a rango en la jerarquía masónica y lo coloca en la logia P2. ¿Por qué hacemos mención a Licio Gelli? Que ya, digamos, han pasado varios años desde lo que estamos tratando, estábamos hablando del partido fascista y de Mussolini, y pegamos este salto hacia el año 65 y hablamos de Licio Gelli. ¿Por qué? Porque fue el principal gran maestre de esta logia y realmente la historia más virulenta y la peor parte es la que tiene a Licio Gelli como gran maestre. Lo que pasa es que en el mapa está ubicada dentro de este sector de los totalitarismos europeos y en particular en la zona del partido fascista italiano, en la zona de Mussolini, porque fue cerrada, digamos, durante este periodo y es luego de la guerra que revive. Es más adelante en el mapa aparece el nombre de Licio Gelli, vuelve a aparecer porque, ya hacia los años 70 es donde empieza el desastre que provoca esta logia. Pero para no cortar la historia y el hilo, vamos a ver toda la historia de esta logia, aunque vaya toda en un video y en el mapa esté en dos partes.
Entonces, en lo que tiene que ver a esta parte de estos años 20, es que mientras está suspendida, porque nace en 1877 y trabaja, digamos, como toda logia masónica hasta ese momento, con todo lo que ya vimos en los anteriores videos, es decir, exactamente igual. Luego se suspende y luego de la entrada de los norteamericanos de la liberación, resurge, y a partir de ahí es que se pone mucho peor de lo que era antes. Entonces, bueno, vamos a seguir igual con el hilo, aunque nos estemos adelantando un poquito al mapa, pero para no perdernos en la historia. Entonces, en el año 69, Ascarelli y Gamberini, de los que recién mencionábamos, confiaron a Gelli una asignación especial no especificada en la logia, y en 1971, es decir, 2 años después, Gelli se convierte en secretario de la organización y tiene el control total de la logia. Mientras tanto, se apuntaron muchas personalidades destacadas, sobre todo militares y financieros. Entre ellos el general Alavena, que traerá copias de los archivos del CIFARC, que es un organismo estatal, y en los años 69 los líderes masónicos dirán que gracias a Gelli 400 oficiales superiores del ejército fueron iniciados en la masonería con el fin de establecer un gobierno de coroneles, siempre preferible a un gobierno comunista. En 1972, el nuevo secretario de la organización cambió el nombre de la logia a Raggruppamento Gelli P2, es decir, le puso su nombre directamente, le agregó su apellido a la logia, acentuando obviamente sus características de secretismo y evitando cualquier tipo de control. En 1973, la logia, también secreta, obviamente, Justicia y Libertad, se fusiona con la P2. En la Gran Logia de Nápoles, en diciembre de 1974, algo similar a un cónclave masónico, algunos intentaron disolver la P2 y derogar sus regulaciones particulares, pero sin éxito. Gelli había adquirido demasiado poder en todo ese tiempo. Lino Salvini, que era maestre del Gran Oriente de Italia, a pesar de no mirar con buenos ojos tanto poder concentrado en esa logia, el 12 de mayo de 1975 decretó oficialmente la reconstitución de la logia P2, elevando a Gelli al rango de venerable maestro. Bueno, esta logia pronto cruzará fronteras nacionales y contará con afiliados en varios países, donde no se va a limitar solamente al proselitismo, sino que va a participar, en las formas que lo caracterizan, en la vida política, económica y financiera de estos países. En Argentina, por ejemplo, favorecerá el golpe militar y luego defenderá la causa del regreso de Perón, ya que estará implicado en el estallido del conflicto en las Islas Malvinas también. Es decir, estuvo presente en la vida política de Argentina a lo largo de muchos años. Lo tenemos, digamos, hasta ya hablando de la Guerra de Malvinas. Bueno, la logia P2 también estuvo activa en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en varios países europeos y no menos importante en Rumania, donde Gelli tendrá importantes relaciones con el régimen socialista de Ceausescu, a pesar del supuesto visceral anticomunismo de todos los adherentes a la P2. Bueno, analizar las intrigas, la participación en intentos de golpe o directamente golpes de Estado exitosos, en masacres, atentados, asesinatos, desvíos de investigaciones judiciales, operaciones financieras sucias, es prácticamente imposible porque es una cantidad enorme. Si tenemos en cuenta además que no se limitan al territorio italiano, sino que estamos hablando de todos estos países en donde hubo cantidad de todas estas cosas. Entonces basta decir que tras el descubrimiento de algunos de los documentos relativos a las actividades de la logia en Arezzo, el 17 de marzo de 1981 y otros en Montevideo, en Uruguay, se constituyó una comisión investigadora parlamentaria presidida por Tina Anselmi,
cuyos documentos se encuentran recogidos en 76 volúmenes de dimensiones sustanciales y que la documentación recogida ocupa varios estantes también de dimensiones sustanciales. Bueno, nos vamos a limitar a dar una lista parcial de los eventos en los que la PIDUE está involucrado. Incluso la lista de miembros, que ya es pública, es parcial, pero desafortunadamente es la única conocida. Sin embargo, se calcula que los miembros de la logia eran entre 2.500 y 3.000 y no 963 como muestran las listas incautadas en Arezzo. El 10 de diciembre de 1981, el Parlamento disolvió oficialmente Propaganda 2. Sin embargo, esto es solo un acto formal. En realidad, Celli, a pesar de los muchos años de prisión a los que fue sentenciado, andaba suelto y tenía una enorme fortuna para seguir tejiendo sus intrigas. Desde el 2001 hasta su muerte, el 15 de diciembre del 2015, Licio Gelli estuvo detenido en detención domiciliaria, en su Villa Wanda en Arezzo, donde cumplió una condena de 12 años por la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano. Bueno, el plan de renacimiento democrático que se le arrebató a María Grazia Celli en julio de 1982, que representa el mapa del programa para Italia PIDUE, es increíblemente similar al programa de Silvio Berlusconi, implementado en gran medida. Pero lo más preocupante es que no puede ser un simple decreto el que disuelva tal aglomeración. Mientras haya grandes grupos financieros, potencias económicas, multinacionales que dominen a los pueblos, seguirán existiendo mafias y bandas masónicas como la PIDUE. Después de todo, PIDUE va más allá de las fronteras nacionales, incluso formalmente. Por ejemplo, Gelli, en la primavera del año 75, fundó la OMPAM en Montecarlo, que nadie jamás disolvió y que es otra logia. La logia fue descubierta durante una investigación de la Fiscalía de Milán sobre el presunto secuestro del abogado y empresario siciliano Michele Sindona. Según los investigadores, Sindona había propuesto al mafioso Stefano Bontate de la Cosa Nostra un plan separatista para Sicilia, hecho posible gracias a la afiliación de algunos miembros de la mafia a una logia masónica cubierta. Sabemos que la mafia siempre está metida en la masonería. El 17 de marzo de 1981, los financieros a las órdenes del coronel Bianchi, a instancias de los jueces de instrucción, Gerardo Colombo y Giuliano Turone, registraron la villa de Gelli en Arezzo, Villa Wanda, y la fábrica de su propiedad llamada Giole en Castiglione Fibocchi, también cerca de Arezzo. Los agentes de finanzas, es decir, es el nombre que se les da a la policía encargada de asuntos de tipo aduaneros, encontraron una lista de casi 1.000 miembros de la logia PIDUE, estos 963 de los que hablábamos recién, incluido el comandante general del mismo cuerpo, la misma guardia de finanzas, Orazio Giannini. Y entre los nombres también estaba el de Sindona, este empresario siciliano que andaba en tratativas con la mafia. Bien, la lista de miembros, esta lista, que no está completa porque recuerdo que se habla que en realidad eran entre 2.500 y 3.000, pero lo que se encontró habla de 963 más o menos. Tiene unos nombres muy interesantes. Por ejemplo, 44 parlamentarios, un secretario nacional del partido, 12 generales de Carabinieri, 5 generales de la Guardia de Finanza, 22 generales del ejército italiano, 4 de la Fuerza Aérea, 8 almirantes, varios magistrados y funcionarios públicos, pero también había periodistas, personalidades relacionadas con el mundo del espectáculo y empresarios. Y para ver nombres que conozcamos, está Silvio Berlusconi, Vittorio Emanuele, el último rey, Mauricio Constanzo, que es un periodista muy conocido,
Claudio Villa también, Paolo Mosca, el profesor Fabrizio Treca, Michele Sindona, Roberto Calvi, Umberto Ortolani, un constructor romano, Mario Genghini, el empresario Gabriele Cetorelli, el entonces presidente de ENI, Leonardo Di Donna, todos los jefes de los servicios secretos, obviamente, y sus principales colaboradores. Los jefes o gerentes, o CEOs, como se dice ahora, de muchas empresas, también de muchos organismos estatales, y bueno, el entonces fiscal de Roma cuantificó los miembros de las dos listas que se encontraron en un total de 2.000 nombres, y en una entrevista concedida por Gelli al semanario L'Espresso en 1976, afirmó que los miembros de la logia Pi Due eran entonces 2.400. De ahí salen todos estos números. Bueno, inicialmente el escándalo estaba relacionado solo con la logia, pero luego la pregunta estalló con el descubrimiento del plan de renacimiento democrático que recién mencionábamos, encontrado en un doble fondo de una maleta de María Grazia Gelli, la hija de Licio Gelli, en 1982. Ese plan, según los investigadores, esbozó el perfil subversivo de la propia logia. Según el resumen proporcionado en ese momento, el plan está a medio camino entre un manifiesto y un estudio de viabilidad que contenía una especie de hoja de ruta para la penetración de exponentes de la logia en sectores clave del Estado, indicaciones para el inicio de obras de proselitismo seleccionado y oportunamente también una estimación de los costos para la adquisición de las funciones vitales del poder. Y basta mirar con lo que sucedió en el mundo de los medios italianos en los años inmediatamente anteriores al descubrimiento de esto, cuando la escalada a los periódicos italianos comenzó con el objetivo más codiciado, que era el Corriere della Sera, que fue comprado por la desprevenida familia Rizzoli, que acudió a bancos encabezados o dirigidos por afiliados al Pi Due, y que, por tanto, la decisión de otorgarles nueva liquidez estaba condicionada a la opinión de Gelli, que también presionó para que los Rizzoli obtuvieran la liquidez necesaria, debilitando su posición y volviéndose chantajeables. En 1977, el Pi Due empujó a los Rizzoli a adquirir muchos otros periódicos. La familia pronto dejó el personal editorial superior, pero la tendencia a la libertad de prensa a finales de la década del 70 justificó las actividades de Gelli, es decir, mediante el chantaje dominaba los medios de comunicación, algo que ya conocemos. Bueno, esto produjo toda una tormenta por el descubrimiento de estas listas que no tuvo precedentes en Italia, porque había políticos de todos lados, desde católicos, pasando por los socialistas, y se vieron envueltos en el escándalo. En junio de 1981, el republicano Giovanni Spadolini se instaló en el cargo de primer ministro, convirtiéndolo en el primer ministro demócrata, es decir, que fuera del partido de la Democracia Cristiana, que era la que siempre estaba en el poder, el primero en la historia republicana. Algunos políticos como Bettino Craxi y algunos diputados atacaron el trabajo del Poder Judicial, acusándolos de haber dado por sentado la veracidad de toda la lista y diciendo que en realidad eso estaba trucado de alguna forma. Y sobre todo, bueno, los partidos de izquierda que se vieron muy mancillados por esto. Y hubo una especie de purga en los partidos políticos, obviamente para no quedar pegados, digamos, a los que estaban en la lista. Bajo el impulso de la entonces presidenta de la Cámara, Nilde Iotti, se creó una comisión de investigación parlamentaria, encabezada, como habíamos dicho, por la diputada demócrata cristiana Tina Anselmi, y el trabajo de la comisión dio lugar, algo paradójicamente, a una relación mayoritaria y minoritaria. Es decir, el primero, mucho más articulado, resalta muchos aspectos.
Juzgó que la lista era confiable, pero presumiblemente incompleta. Juzgó a la logia responsable, no en términos judiciales, sino histórico-políticos, como el trasfondo económico, organizacional y moral esencial de las masacres que hubo. No nos olvidemos de las Brigadas Rojas, que ponían bombas, muy similar a lo que pasó con la ETA en España. Lo vamos a ver cuando veamos la Operación Gladio, porque todo eso fue un plan, digamos, llevado a cabo por esta logia para hacer caer a los partidos socialistas, que a su vez estaban entramados porque muchos de sus miembros eran parte de la logia, o sea, era un entramado rarísimo, pero que lo vamos a explicar más adelante, es muy complicado explicarlo, pero que además obviamente es una operación de la CIA. Pero bueno, están todos metidos en el medio. Bueno, entonces también juzgó a la logia como una conspiración permanente que se configura de acuerdo a la evolución de la situación política oficial y subrayó el uso privado de la función pública por algunos aparatos estatales vinculados a la logia. Sin embargo, desde el punto de vista judicial, las verdades que surgieron a menudo contrastan con los de la comisión. Y hay unas palabras de Jelly que las dijo en el 2007, que son emblemáticas en este sentido. Y dijo: tengo una vejez pacífica, cada mañana hablo con las voces de mi conciencia y es un diálogo que me calma. Miro el país, leo los periódicos y pienso, aquí todo se hace poco a poco, pieza por pieza. Quizás sí debería tener los derechos de autor. Justicia, TV, orden público, lo escribí todo hace 30 años en 53 puntos. Es decir, o sea, encima se reía de todos en su prisión domiciliaria en su gran villa. Bueno, esta logia era una camarilla de empresarios, políticos, de todo un poco, una pequeña mafia. Y muchos dicen que nunca habría tenido la capacidad social, económica y militar para llevar a cabo un verdadero golpe, porque ese era el miedo. Pero la verdad es que si miramos los nombres y miramos la cantidad de militares y de gente salida de todos los rubros, podríamos decir que sí tenía la capacidad. Así que esto de hacerlo pasar como una gran conspiración es algo que es para minimizar. ¿Y qué pasa ahora con la relación que tenía esta logia con la Gran Oriente? Porque era una subsidiaria de la Gran Oriente. Bueno, un pasaje del informe de la Comisión Anselmi dice: no parece absolutamente creíble argumentar que la masiva actividad proselitista llevada a cabo en los últimos años por Jelly, que involucró unos cientos de personas, en su mayoría de rango y cultura superior, pudo haber tenido lugar defraudando al mismo tiempo y en igual medida al Gran Oriente y los iniciadores. Por otro lado, parece más razonable pensar que la suspensión decretada de 1976 representó una forma de encubrimiento más sofisticada, a lo que fue necesario recurrir porque Jelly y su logia constituían un obstáculo que ya no era tolerable para la institución. Así se logró el doble resultado de salvaguardar la posición del Gran Oriente en la forma, y hoy en día el propio Gran Oriente de Italia ha prohibido todas las logias cubiertas masónicas de este tipo. Es decir, se lavaron las manos y se salvaron. Bueno, entonces esta fue la historia de la logia, de la que no estamos contando todos en todo lo que estuvo metida porque no terminaríamos nunca. Pero basta mencionar esto de estar prendida en los golpes de Estado en varios países latinoamericanos, Argentina principalmente, Uruguay, ya vimos que en Venezuela. También en toda la cuestión de Perón y su regreso, en el estallido de la Guerra de las Malvinas, la Operación Cóndor, que, hacía como una especie de causa común entre las
los gobiernos militares de Argentina, de Uruguay y de Chile, y se, digamos, conformaba como en una sola camarilla, digamos, donde se pasaban información y demás. Bueno, ellos estaban ahí. Esto que mencionábamos de las brigadas rojas poniendo bombas por todos lados en Italia, que fueron los que secuestraron y mataron a Aldo Moro. Atentados por todas partes, masacres. También, bueno, relaciones con la mafia. Cualquiera que haya visto las películas de El Padrino sabe que los mafiosos pertenecen a la masonería y eso no es un invento de Hollywood. Como ya sabemos, siempre nos muestran las cosas como son. Y esto es así, y muchos eran de la P2E, que era la que en ese momento era la más importante y la que más personalidades tenía. Así que tenemos eso, el manejo de los medios a través no solo de la compra esta fraudulenta de medios, de periódicos, sino también por tener entre sus integrantes a varios periodistas. Y bueno, ni hablar de tener funcionarios del Estado de alto rango y militares de todas las fuerzas. Así que bueno, pero esto fue un escándalo, se descubrió, se anuló. Lamentablemente este señor, bueno, murió de viejo, con un arresto domiciliario, pero bueno, por lo menos saltó todo por los aires, se supo. La masonería quedó limpia de todo porque le echaron la culpa de ser algo que ellos no sabían, y lamentablemente, pero bueno, por lo menos terminaron con esta facción. Lo que se está hablando es de que existe una P3, es decir, una propaganda 3, que vendría a ser la que seguiría a esta P2E que fue eliminada. Que podríamos decir que sería lo mismo, solo con otro nombre. Bueno, así que esta fue la historia de la propaganda 2, en español, o la propaganda DUE, conocida como P2E, muy famosa por el escándalo que produjo. Y tenemos gente que todavía vive y todavía está metida en política, como es Berlusconi, que formaba parte de la logia, además del comité de los 300 y de todos los cosas donde está metido. Y sigue ahí, con 80 y tantos años, sigue ahí digitando un poquito. Bueno, entonces estaba mencionado por el tema de haber sido silenciada, digamos. Para algunos dicen que no fue tan así durante el gobierno de Mussolini, que no hubo tal silenciamiento de las logias. Algunos en esa época se hablaba incluso de que Mussolini podría haber sido masón. Bueno, eso no está en ningún lado y es muy raro porque los masones suelen jactarse de sus miembros y se jactarían mucho de haber tenido a Mussolini entre sus filas. Así que todo parece indicar que sí fue así, que en realidad no fueron quizás disueltas oficialmente o legalmente, sino que fueron acalladas, es decir, que no podían funcionar. Quedaron como en un stand-by, porque de hecho cuando entran los americanos y se liberan, digamos, del régimen fascista, con su propio impulso dado por los masones estadounidenses, todo vuelve a tener un auge muy superior al que tenía antes. Entonces, bueno, estos rumores de que era de la boca para afuera, no se ve, no sale por lo menos de la documentación que hay y demás. Esto no surge. Es lo mismo que pasa con Franco, que también suspendió las logias y que también se habló un tanto como de ciertos rumores y nunca se pudo probar nada de eso. Algo similar, pero en donde sí hay más datos, pasó lo propio con el nacionalsocialismo, en donde también dijeron haber suspendido a las logias, pero en ese caso, y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, al nacionalsocialismo, si bien Hitler no está registrado como miembro de ninguna logia,
es el único, porque los que estaban en su entorno, es decir, todos los oficiales y demás, sí estaban metidos en logias y funcionaban muchas logias. Entonces ahí sí fue de la boca para afuera, y el único que quizás lo respetó fue Adolfo. Vaya a uno a saber por qué. Pero en realidad ahí sí los rumores son ciertos, porque ahí sí salen evidencias, sale documentación que prueba lo contrario a lo que dijeron. Pero en el caso de Mussolini y de Franco no aparece documentación que pruebe estos rumores. Así que los rumores están, pero por el momento pareciera al menos que sí cumplieron con lo que dijeron. O al menos lo hicieron muy bien. ¿Sí? Si alguno funcionó, no se notó. Así que esa es por eso siempre hago hincapié en la diferencia que hay entre el nacionalsocialismo, el partido fascista y, ya que estábamos hablando de Franco también, en la persona de Franco. Se asemejan más Mussolini y Franco que lo que se pueden asemejar a Hitler, si bien hayan tenido relaciones con él y, bueno, pactos y demás, pero creo yo, en mi humilde entender, que son más parecidos y de hecho se ayudaron más Mussolini y Franco que Hitler con el resto. Si bien hayan sido socios que duró poco, porque Hitler se aprovechó de todo socio que tuviera. Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante en otros videos. Esto fue la P2, que hizo estragos durante décadas. Bueno, esa fue la P2. Parece que están preparando la P3. Siempre va a haber alguna, pero bueno, de esto vamos a ampliar cuando hablemos de la Operación Gladio, que es una operación hecha por la CIA, pero bueno, con la connivencia de los gobiernos y de las logias locales en casi toda Europa. Cuando hablemos también de la injerencia de Estados Unidos, de Kissinger particularmente, en lo que es América Latina y los golpes de Estado, porque ahí estaba la P2. Así que, bueno, no nos vamos a librar de ella tan fácilmente, pero había que mencionarla porque la fecha de su creación estaba más o menos dentro de la fecha de la que estábamos hablando, y además estaba el tema de esta supresión que hubo momentánea durante el gobierno de Mussolini, que al llegar los americanos y liberar, renace con la ayuda de todos ellos.